Dios es muy bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Te invito a que puedas tomar asiento. En esta noche tengo el privilegio de compartir una pequeña reflexión y me gustaría que los niños que están de aquel lado puedan también participar de la reunión como cualquier otra persona acá dentro de la iglesia, como cualquier otro hermano, que puedan pasar acá y que puedan permanecer con sus papás, porque es importante que podamos entender la importancia de la palabra. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo cuando empezaron a conocer al Señor y era la palabra lo único que queríamos tener? Era eso y eso y eso. Entonces, a los niños tenemos que traerlos también. Tenemos que traerlos. Muchas veces van a zapatear un poco, pero que zapateen. No hay problema. Pero no se van a olvidar nunca de la palabra. Amén. Este fin de semana nuestro pastor, el pastor Robert, estuvo compartiendo unas enseñanzas muy importantes que hoy me gustaría por ahí un poquito más desglosarlas, poder hablar un poquito acerca de este tema con ustedes. Y el pastor estuvo hablando acerca de la diferencia entre logos, ahora sí, Ian, en la diferencia entre logos y rema. La diferencia entre logos y rema. El pastor Robert estuvo hablando y diciendo, nos estuvo enseñando que la palabra escrita, el libro que nosotros tenemos, esa palabra, a ver, hermana Inés, si me puedes prestar tu Biblia, por favor. Ay, no, así nomás. Esta palabra escrita, voy a abrirla. Bueno, ahí nomás. Esta palabra escrita que está marcada, esta es la palabra logos. Esta palabra que está escrita en papel y marcado es la palabra logos. Gracias, hermana Inés. Gracias. Y esta palabra logos se refiere a la palabra de Dios, pero en términos de papel, en términos de libro, en términos de tinta y hoja. Pero el punto importante del logos es el instrumento que Dios nos dejó. Repito esto, es el instrumento que Dios nos dejó para poder conocerlos. Esa es la importancia del logos, esa es la importancia de la palabra. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo, hablando del logos, dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura, todo logos es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Esta es la versión viviente. Tremenda versión, ¿no? Entonces la función como nos enseñaba el pastor, de la palabra enseñada, de la palabra escrita, tiene que ver con una función de una corrección. Tiene que ver con una función de enseñanza para el hombre y la mujer de Dios. Siguiente diapositiva, por favor, Ian. Por el otro lado tenemos tenemos al rema. Tenemos al rema. Y el rema es cuando el Espíritu Santo toma el logos y nos habla a nosotros y nos hace llegar a nosotros de manera precisa y personal. No hay rema si no hay logos. O sea, el Espíritu Santo necesita sacar del logos, es decir, de la palabra escrita, para poder hacernos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. No existe palabra rema sin logos.
El rema también quiere decir la palabra traída por el Espíritu. Rema en simples palabras quiere decir palabra traída por el Espíritu. Y tiene que ver con aquellas instrucciones precisas para un tiempo específico de nuestra vida. Fíjense lo que pasó. Y estos ejemplos daba el pastor Robert durante este fin de semana. Nos daba el ejemplo de María cuando recibió la noticia de que en su vientre iba a estar gestando al Salvador, a Jesús. El pastor también nos dio el ejemplo de Pedro cuando estaban caminando en la barca, y en medio de la tormenta Jesús desaparece de la barca y se les aparece por otro lado. Y se asustaron, pero él fue el único que quiso salir. Pensaron que me iba, No, porque no tengo un rema para poder hacer eso. Tengo el logos, tengo la palabra escrita de que eso sucedió. Pero yo no tengo el logos para saltar de la plataforma ahora. No tengo el rema, para saltar de la plataforma y hacer un paso en falso. Me voy a reventar. Entonces, Pedro tenía un rema y Jesús le dio un rema al decirle ven, para que caminara sobre las aguas. Otro ejemplo que el pastor Robert nos estuvo dando este fin de semana es Jesús en el desierto. Jesús afirmó que no solo de pan, hablando de pan físico, del que se hace con harina, del que se come, del que es comestible, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra o rema. O sea, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Insisto en este punto, no hay rema si no hay logos. El rema necesita del logos, necesita de ese banco, de ese depósito. Siguiente diapositiva, por favor. Y con esto nos lleva a pensar cómo el Espíritu Santo transforma ese rema, ese logos, en ese rema. Y todavía estamos repasando lo del fin de semana. Y el pastor nos enseñaba y decía que el Espíritu Santo actúa como esa conexión, como ese puente entre ese depósito de palabra en nuestra vida y lo que Dios quiere decirnos. Utiliza la meditación en la palabra de Dios. Al masticar la palabra, estamos guardando en nosotros ese banco, esa fuente de recursos dentro de nosotros, para que cuando el Espíritu Santo necesite hacérnoslo recordar, va a estar ahí, rápido, a la mano. Requiere de una relación de intimidad. Puntualmente, ¿a qué nos referimos? El logo se transforma en rema cuanto más íntimos estamos con Dios. Y los evangelios nos enseñan que la palabra es Jesús. Cuanto más íntimos estamos con Jesús, cuanto más íntimos estamos con la palabra, el rema va a fluir. Y simplemente estoy recordando lo que el pastor nos estuvo enseñando este fin de semana. En este punto también el pastor habló acerca de las distracciones. Que las distracciones en este sentido
juegan un papel impresionantemente importante. Porque estamos en un mundo donde quiere toda nuestra atención. Hay una lucha por nuestra atención. Hay una lucha por nuestra atención. En otras palabras, el diablo está queriendo nuestra atención, perdón. Y a quien nosotros le prestemos más atención es donde se va a formar ese banco, esa fuente de recursos. Se va a llenar de ese logos, de esa palabra. Mi pregunta es, ¿qué logos o qué palabra estuviste meditando hasta este miércoles? Desde el domingo, el último culto, hasta ahora. ¿Hubo logos? ¿Hubo meditación? ¿Hubo lectura de la palabra? ¿Hubo meditación? ¿O solo estás esperando que venga el rema si no hay logos? ¿Cómo el Espíritu Santo transforma el logos en rema? Mediante la instrucción personal. Es el resultado de esta transformación de lo que Él nos enseña mediante esta instrucción, lo que dice 2 de Timoteo 3:16, esta instrucción de manera general para que el Espíritu Santo pueda hablarnos de manera precisa. En ese punto, ¿qué tanto estás orando? Pero Dios tiene una fuente de dónde sacar dentro tuyo. Porque Él, Dios, Él es una fuente inagotable. Pero como Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, nosotros también somos fuentes, bancos que necesita ser llenados. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué estás reflexionando? ¿Qué estás meditando? Por eso al tema de hoy le puse, siguiente diapositiva por favor, no te apures en el logos, espera en el rema. No te apures en el logos, espera el rema. ¿Por qué debo esperar el rema? Vamos a la siguiente diapositiva por favor. ¿Por qué debo esperar al rema? Fíjense lo que dice Hebreos 6:12. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. ¿Por qué debemos esperar al rema? Hebreos 6:12 nos dice, para no volvernos torpes ni indiferentes espiritualmente. Tremendo. A veces cometemos muchas torpezas, y ya vamos a hablar de alguien que cometió muchas torpezas. Cometemos muchas torpezas porque creemos que el logos es el rema. ¿Dios te habló? ¿Dios te dijo? No me dijo, no sé cómo escuchar la voz de Dios, no sé cómo se dice, no sé. Entonces no hagas nada hasta no tener una confirmación, una seguridad o alguien experimentado pueda guiarte en ese aspecto. Pero no te apures. Alguien que se apuró mucho fue Jacob, y esta es la siguiente diapositiva. Jacob, por no esperar al rema, es decir, por esperar la palabra, por el Espíritu, sufrió un poquito más de 20 años. Y ya les voy a explicar a qué me refiero. Nosotros encontramos desde Génesis 25:19
hasta 33, versículo 20 aproximadamente, la historia de Jacob. Este Jacob tenía a su madre que se llamaba Rebeca. Y cuando estaba embarazada de Jacob, estaba embarazada de mellizos, o sea, Jacob junto con su hermano Esaú. Y Rebeca, la mamá de Jacob, recibió una palabra rema. Y la palabra rema era que dentro de su vientre habían dos naciones. Y que el menor iba a servir ¿a quién? Al mayor. Esa fue el rema para la mamá. Pero ese era el logos para Jacob. ¿Me van entendiendo? La madre de Jacob, Rebeca, apuró demasiado a Jacob cuando el rema era para ella. El rema era para ella. El hijo Jacob todavía no estaba fortalecido en carácter, es decir, tenía un logos, pero ese logos no se había transformado en un rema, es decir, una palabra por el Espíritu, porque su carácter no lo podía sostener a esa palabra, a esa palabra tan pesada. Pero la desesperación y la influencia en la mentira hizo que Jacob mienta a su padre, deshonrándolo y trayendo mucha desgracia familiar. Cuando nosotros entendemos este detalle importante, que el rema, había una promesa para Jacob y para Esaú también, que eran dos naciones. O sea, había un logos, había un destino, había una palabra escrita. Ya estaba dicho el destino de Jacob. Pero la palabra recibió la mamá. No lo había recibido Jacob. Jacob tenía que esperar al cumplimiento. Jacob tenía que esperar al cumplimiento. Y pensando un poquito antes lo que dice Hebreos 6:12, nos volvemos torpes espiritualmente, creyendo que el logos es el rema. Cuando el rema es una palabra específica para ese momento. Jacob debió esperar la palabra precisa y exacta por el Espíritu. Solo para poder repasar lo que pasó, todo lo que le pasó a Jacob, recibió la bendición a través de una mentira. Jacob huye porque Esaú quería matarlo. Jacob en todo este proceso, él no dejó de tener una relación con Dios. Porque él tuvo experiencias espirituales. Fíjense que él tuvo un sueño donde ángeles subían y bajaban escaleras de la tierra al cielo. O sea, había una dedicación espiritual, había un compromiso de parte de él, había una parte de él que sí quería hacer las cosas bien, pero su carácter todavía no estaba lo suficientemente fuerte para sostener esa promesa. Ese rema a la mamá, que era el logos para Jacob.
Siguiendo, Jacob se casa, trabaja para su suegro le miente, termina cosechando lo que él sembró con su padre, lo termina cosechando con su suegro. Mentiras, traición, trataba de aprovecharse de él. ¿El favor de Dios estaba sobre Jacob? Claro que sí. ¿Y cuántas veces en nosotros, en nuestra vida, nos encontramos que tenemos el favor de Dios, pero como que algo nos falta? Es porque quizás nos movimos fuera del tiempo de Dios, fuera de esa palabra de Dios. Jacob tiene que huir, pero luego Jacob tiene que encontrarse se ve en la necesidad de arreglar las situaciones. Jacob se ve confrontado por todo esto. Y él sale de la casa de sus suegros y pide hablar con su hermano. Y envía gente, envía a sus siervos. Y sabe que después de 20 y pico de años, Esaú todavía quería matarlo. Esaú todavía quería matarlo. Y acá es donde Jacob creo que entendió, como enseña el pastor Robert, de hacer lo correcto correctamente. Hacer lo correcto correctamente. O sea, las buenas intenciones son importantes, pero también hacer las cosas a los pasos correctos, a la forma de Dios, también es igual de importante. Un hijo de Dios, un servidor de Dios, no puede excusarse en intenciones, porque eso solamente dicen los niños. Pero yo no quise, no fue mi intención. Sí, está bien, pero alguien maduro mide las consecuencias de sus acciones. Jacob, después de 20 y pico de años, recapacitó y fue a pedir perdón a su hermano. No antes, sin tener un encuentro con Dios. La noche antes de encontrarse con su hermano, Esaú, que quería matarlo, se encuentra y dice, nos cuenta la Biblia, que Esaú estaba listo para matarlo. Pero él la noche anterior le manifiesta miedo a Dios. Tengo miedo, Dios, tengo miedo de mi hermano. Y es la primera vez que escucho, que cuando leía esta palabra y la meditaba, es una historia muy larga, pero muy apasionante, donde cómo nosotros, el ser humano, cada uno de nosotros, somos como una cebolla, ¿no? Capa por capa. Y hay situaciones que van rompiendo cada capa. Y en el transcurso de estos 20 y pico de años, Jacob se le fue rompiendo todas estas capas de mentira, de traición, de querer aparentar algo que no es. Y a Dios le dijo, fue la primera vez que se le escucha, tengo miedo. Y en eso tuvo un encuentro con Dios. Y en este encuentro lo que sucede es que la palabra que lucha con Dios quiere decir que hubo una batalla cuerpo a cuerpo. Vieron que en las películas, cuando vemos la película de Jacob o incluso en los dibujitos, nos muestran que están forcejeando con las manos. ¿Sí o no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo va a estar forcejeando toda la noche con las manos?
Es incoherente. O sea, hubo una lucha cuerpo a cuerpo. Yo me imagino, ¿no? A los chicos les hablábamos la semana antepasada, que quizás le hizo una llave, ¿sí? Y le tiró al piso. Y le agarró la pierna, le torció para arriba. ¿Saben lo que significó esa lucha? La dureza del corazón de Jacob. Dios trabajó con la dureza, esa noche Dios trabajó con la dureza del corazón. Porque después de esa noche, fíjense lo que hizo Dios, el ángel del Señor dice, le pegó. Y no habrá sido un toquecito así, le habrá pegado con todo acá en la cadera. Y quedó, ¿qué? Rengueando. Sus dos esposas después, ¿qué te pasó, Jacob? Me peleé con Dios. ¿Qué tal si te dice así, Tu hijo, me peleé con Dios. ¿Le vas a creer o no? Y posiblemente que no. Pero el nivel de dureza necesitaba una intervención profunda de Dios. A tal punto que le dejó una señal en su cuerpo. No te olvides quién soy yo quien manda. No te olvides quién soy yo quien manda. Cada uno de nosotros tenemos nuestras marcas en nuestro cuerpo. No te olvides que soy yo quien manda. Jacob tuvo que aprender a hacer lo correcto correctamente. Pero eso no se hace sin un encuentro genuino con Dios. Dios tuvo que trabajar profundo en su corazón. A lo largo de 20 años, sufrió lo que él mismo sembró. Engaños, traición, infidelidad. Porque la fidelidad se nota en los momentos difíciles. Uno es fiel cuando está todo bien, pero cuando la cosa no va como esperaba, ¿nos mantendremos fieles? Solo Dios sabe. Dios tuvo que examinar el corazón a tal punto que y salió aprobado. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que Jacob estaba tirado en el piso, dice que lo agarró de la pierna, o sea, de la parte acá, de la parte del tobillo, le agarró y dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Recuerden esto, cuando Jacob nace ¿qué? ¿Prendido de quién? ¿Del tobillo de quién? De Esaú. Su propósito era aferrarse, pero se aferró desde el inicio de la persona incorrecta. Tenía que aferrarse fuerte y pedirle que le bendiga. Ese encuentro con Dios lo que hizo es redireccionar hacia dónde estaba mirando. Lo mismo que sucedió en el parto, un inicio de vida, tuvo un reinicio en ese encuentro con Dios. Tuvo un reinicio cuando no le dejó, le agarró de la pierna y le dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Tuvo un reseteo. Yo sé que hay muchas veces en nuestra vida que no queremos pasar ese momento difícil como pasó Jacob. Evitamos el momento difícil.
tratamos de esquivarle. Pero ¿no será que ese momento difícil va a hacer que Dios te cambie? Como le cambió a Jacob. Y le dijo, el ángel del Señor le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso no sabía? ¿El ángel del Señor acaso no sabía el nombre? ¿Por qué le preguntó? Porque Jacob necesitaba escuchar lo que él era para saber lo que él era de ahora en adelante. A partir de un momento del encuentro con Dios que tengamos, Dios te va a dar esa palabra y te va a decir, ya no sos más lo que eras antes, ahora sos Israel, el que prevalece con Dios. El que prevalece con Dios. Ya no sos más un drogadicto. Ya no sos más una prostituta. Ya no sos más un jugador compulsivo. De ahora en más, eres Israel. En la Biblia también encontramos ejemplos de esperar el rema de Dios. Si Jesús no hubiera esperado el rema de Dios, hubiera sido torpe espiritualmente, como dice Hebreos 6:12, perdón. Y ahora sí, le invito a las que tenían que leer, ayudarme a leer. En Jesús encontramos que Él supo esperar al rema. Y eso que Él era rema, Él era la palabra. Él es la palabra, perdón. Pero aún así, Él tuvo que esperar. Pastora Ruth, vamos a leer el primero. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Pastora Ruth. Solo por cuestión de tiempo vamos a dejarlo en este pasaje, ¿sí? Muchísimas gracias, gracias. En este pasaje
podemos ver que Jesús ya tenía la palabra dentro de él. Ya había un trabajo del logos en él. Porque cuando el diablo le vino con la palabra, Jesús por el Espíritu le respondía con la palabra. El diablo siempre nos va a traer la palabra distorsionada, pero el Espíritu nos va a traer palabras para afirmar nuestra identidad. También encontramos ejemplo de esperar en el rema, o sea, la palabra por el Espíritu, en la resurrección de Lázaro. Jesús esperó a tal punto que le dijeron: maestro, tardaste mucho para venir, ya es de 4 días, ¿o no? Le reclamaron incluso. Tenemos que Jesús tuvo que esperar manteniéndose orando en Mateo 26, 38 al 44. Él tuvo que esperar para hacer la voluntad de Dios. Él tuvo que esperar. Jesús le dijo a sus discípulos que esperen. En Hechos 1, versículo 4 y 5, le dijo: esperen aquí y que se va a cumplir la promesa. El esperar es parte. Pero ahora la pregunta es: ¿qué hacemos? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos el rema? Fíjense lo que dice en Miqueas 6, versículo 8 y 9. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. No hay tiempo para perder. ¿Qué pasa si no tengo un rema? Es fortalecete en el logos. Fortalecete en la lectura de la palabra. Fortalecete en el culto. Vení a escuchar la palabra. Participa de un equipo de servicio. Aprende a vivir de manera cristiana. Pero Dios me llamó a mí a, no sé, voy a poner un ejemplo, no sé, que no caiga, que no sea nadie, sea lastimado. Dios no me llamó a mí a cantar, pero bueno. Dios me llamó a mí a cantar, yo soy para cantar. Yo tengo que estar ahí tomando el lugar de la pastora Susana. ¿Sí? Algo así, ¿no? Bueno, sí, hermano. Fortalecete en el logos. Es un castigo. Me sentaron, dice. No. Fortalecete en el logos hasta que venga el rema. Fortalecete el logos hasta que venga el rema. Pero Dios a mí me dijo que me iba a llevar a la China. Y te va a llevar a la China. Pero fortalecete en el logos. Porque cuando el Espíritu venga, va a tener que buscar de un banco, a ver qué hay acá. Esta es la palabra que vos necesitabas. ¡Puc! ¿Qué hacemos? Fortalecernos en el logos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a tu nombre y prestar atención al castigo. Bueno, y acá una pequeña ilustración, un pequeño dibujo. Es importante el logos, pero siempre con el Espíritu. En esta noche queremos, con la bendición de mis pastores, por eso digo queremos, que cada uno de nosotros crezcamos en el logos y crezcamos en el rema. Las dos son importantes. Pero no estoy pasando ninguna situación difícil para leer la Biblia. Y no, tenés que leer la Biblia porque es parte de tu estilo de vida. Porque es parte de tu nuevo ser, de tu nuevo Israel. ¿Vos no le dijiste a Dios acaso que quería servirle y que iba a hacer todo? Bueno, la palabra, la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia.
Vamos a leer la historia de Jacob. Que cuando en el momento exacto Dios te va a hablar utilizando esa palabra que leíste, que quizás hace años la leíste, pero Dios va a usar esa misma palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre y el Espíritu nunca se vuelve viejo, ¿eh? El Espíritu Santo nunca se vuelve viejo, la Biblia no se vuelve vieja. Nosotros nos volvemos viejos, pero Dios no. Y como decía la pastora Ruth, vamos a terminar vigorosos y verdes, cuando estamos unidos en el Espíritu. En esta noche te invito a que puedas ponerte de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por esta oportunidad y privilegio que tenemos de acercarnos a tu preciosa presencia. Hoy, como cantábamos, queremos darte gracias, Señor. Y si podemos escuchar esa canción. Hoy, Señor, queremos decirte que cada uno de nosotros que deseamos fortalecernos en ti. Fortalecernos en tu logos y fortalecernos en tu rema. Fortalecernos en el logos hasta que venga el rema. Fortalecernos en el logos hasta que venga el rema. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque el sustento de nuestra vida vino en esos momentos cuanto más necesitábamos de ese depósito de palabra en nuestra vida, en nuestro espíritu. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Porque utilizás de esa palabra que nos enseñás cada día y cada mañana. Ayúdanos a permanecer fiel. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, Dios mío. Oh Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Oh Señor, gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En esta noche, Señor, queremos dedicar nuestro regreso a nuestras casas a ti, Señor. Cúbrenos de todo accidente, cúbrenos, Señor, de cualquier plan del enemigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cubre nuestro regreso, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Te honramos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.